Spider-Man es un personaje que lleva existiendo por más de 60 años. Su serie principal de cómics siempre ha sido The Amazing Spider-Man, pero desde hace mucho tiempo su serie siempre ha pasado por algunas controversias. Esto empezó a ser costumbre desde One More Day. El matrimonio de Peter Parker y Mary Jane dejó de existir. De ahí tuvimos la era de Brand New Day, una era que a nadie le importa porque nadie se acuerda de ella. Y entonces llegó Dan Slott, alguien con ideas que podían sonar atractivas, pero que al final las historias eran poco interesantes. La fórmula que Slott usaba casi siempre era la misma, pero eso no importa porque después llegó Nick Spencer. Lo que él hizo fue básicamente arreglar todo el desmadre que llevaba The Amazing Spider-Man por muchos años. Lástima que Marvel Comics le metió mano al run de Nick Spencer, por eso mismo el final de Run se siente muy incongruente. Y entonces llegó Beyond, una era que prometía mucho pero que al final fue bastante olvidable, pero que es importante porque sirve como prólogo para lo que está por venir. Por ejemplo, está la Queen Goblin o Chasm, y también está la reintegración de Janine. Esto abre paso para el inicio del volumen 6 de The Amazing Spider-Man, empezando con el run de Zeb Wells, y el día de hoy hablaremos de ese run. Prepárense porque esto va a ser doloroso. Ay vaya, las cosas que hago para llamar la atención, igual que Zeb Wells. Antes de que empezara la serie ya había gente que tenía sus dudas. Si bien Zeb Wells no era un mal escritor, y quiero pensar que no lo es en el fondo, tenía ciertos detractores. Esto no lo puedo confirmar, pero había gente que decía que no le gustaba Mary Jane. Y luego estaba el dibujante, John Romita Jr., un dibujante que suele ser amado o muy odiado. Además de que venía de dibujar el cómic de Superman, un cómic que si no mal recuerdo no fue muy querido que digamos, principalmente por el arte. Solo mira esa cara. Y las cosas solo se pusieron peor porque después se descubrió que Peter y MJ se iban a separar otra vez. Pero bueno, los fans queríamos pensar que las cosas podían salir bien y por eso mismo guardamos un poco la esperanza. Y luego estaba la premisa de la serie, la cual no era muy agradable que digamos. ¿Qué fue lo que hizo Spider-Man? Así es como se vendía la serie. Y si no leíste el cómic porque eres una persona inteligente, pues puede que te preguntes qué fue lo que hizo. That is the question. Lo que sea que haya hecho hizo que todos los seres queridos de Peter y Spider-Man estén en contra de él, y todo eso mientras viejas y nuevas amenazas salen para destruir a Spider-Man. Como pueden ver, esto no era nada nuevo. Luego se filtraron más cosas y la gente empezó a hacer mucho ruido. Solo pasaron 2 años y finalmente el run acabó. Realmente es uno de los peores runs de Spider-Man en sí, lo es. A ver, para ser justos y por favor no se enojen, el primer arco no fue uno malo. El primer arco establece a los personajes y cómo va a avanzar la historia. Peter Parker estuvo desaparecido por 6 meses y finalmente ha vuelto a Nueva York. Y para sorpresa de nadie, pues nadie lo quiere. ¿Por qué? That is the question. El primer arco también establece a los villanos que serán importantes para el segundo año de la serie, pero se entiende pues el villano principal de este arco es Tombstone. La idea de Wells era alzar a Tombstone como villano, convertirlo en alguien a quien temer, lo cual me parece bien ya que hace años Tombstone ya no se tomaba en serio, pero lo que más impactó fue que Mary Jane tenía un nuevo novio y también tenía hijos. Pero a pesar de que esta sea la bomba más grande de este arco, será la más irrelevante de esta primera historia. Y yo me pregunto, si esto no aporta nada, ¿por qué me lo pones aquí? Ah, sí, es que quiero que la gente se enganche con un misterio que va a ser revelado hasta el próximo año. Esperemos que al final esta historia no sea decepcionante. Dios, estoy hablando del mejor arco de todo el run y ya me estoy enojando. Pero bueno, Peter volvió a la ciudad, pero esta vez con una nueva actitud, una que es mucho más oscura. La idea de Wells era escribir un Spider-Man mucho más serio. Esto hace que la dinámica del arco se sienta especial, y más cuando Spider-Man se enfrenta a Tombstone. Tombstone termina siendo un villano bien hecho, porque él además de ser fuerte, también es alguien inteligente, lo que obliga a Spider-Man a tener que mejorar. Y respecto al arte de Romita Jr., pues si bien no es bueno que digamos, tampoco está mal. Más allá de ciertas caras, al final el arco termina siendo decente. Lo mejor de este arco es cómo se planta esta enemistad que va a crecer más adelante entre Spider-Man y Tombstone. Lo malo es que al final Peter deja esa oscuridad de lado y vuelve a ser el mismo de siempre. Pues mira, Wells, tu Spider-Man oscuro no duró mucho que digamos, pero no se preocupen que el próximo número es el número 900, un cómic que debería ser especial, ¿no? Este cómic se nos vendía como algo muy grande y que su final sería uno de los más impactantes en los cómics de Spider-Man. ¿Y de qué trata? Pues el Living Brain ha vuelto y ha secuestrado a los Sinister Six, y con ellos creó al Sinister Adaptoid, y de eso va el cómic. Spider-Man se une a los Sinister Six para enfrentar
enfrentarse al Sinister Adaptoid. La historia no está mal, se siente como esta clásica historia de Spider-Man. El problema es que los personajes son caracterizados de esa manera. Esto queda mal con personajes como Flash Thompson. Aquí se comporta como un tonto cuando ya no lo es alguien que ha pasado por mucho, es alguien que estuvo muerto. Y eso aplica para los Sinister Six, ya que aquí son ridiculizados. ¿Y cuál será ese gran final que nos prometieron? Spider-Man y Black Cat se besan. Esperemos que esta relación tenga desarrollo y que no solo exista por existir. Y bueno, lamento decirles que esto que han visto ha sido el pick de Run. Así de triste es este Run. El lado bueno es que tuvimos a Ed McGuinness, quien hace un arte muy bueno. Lo que sigue de aquí son historias sencillas que pretenden que van a ser algo importante, pero que al final no lo van a hacer. Y esto es algo que se repite de manera exagerada. Es como si a Zeb Wells le gustara llamar la atención. Y también vemos algo que se va a repetir mucho en este run, porque van a haber ocasiones en las que Spider-Man sea un poco inútil, porque vaya, no puede vencer a Vulture sin un super traje, y con un super traje tampoco puede vencer a dos Hobgoblins, no sin ayuda de Norman Osborn, alias el Gold Goblin. Pero mire el lado bueno, ahora Peter trabaja en Oscorp. Mire, ya es Kamala Khan, alias Miss Marvel, seguramente aquí tendrá puros cameos. No creo que de la nada le dé mucha importancia, ya que eso sería muy incongruente. Dejando esto de lado, quiero centrarme en los tie-ins de la Hellfire Gala y de Judgment Day. Ojalá fuera para decir cosas buenas. Por una parte está el tie-in de la Hellfire Gala, y en este cómic se encuentra en el que para mí es el mayor problema de todo este run, la caracterización de los personajes. Casi todos los personajes de este run se comportan como otros personajes, y las mayores víctimas de esto son Peter Parker y Mary Jane. Peter se comporta como un idiota, un acosador y un victimista, y MJ se comporta como alguien poco empática. Estamos hablando de personaje que en la serie anterior, durante el run de Nick Spencer, estuvo dispuesto a sacrificarse con tal de que Peter pudiera vivir, y que al final de ese run entró al juego de Mephisto con tal de poder salvar a Peter. Al principio podías justificarlo porque el misterio seguía siendo un misterio, pero a día de hoy ya no lo es, y la revelación no justifica lo que hemos visto aquí. Y lo que no entiendo es por qué Zeb Wells no puede escribir a los personajes de manera correcta. That is the question. Ahora, mi problema con el cómic de Judgment Day es que es un potencial desperdiciado. Tienes a un celestial que está juzgando a todo el mundo. Peter ha cometido varios errores en su vida. Lo que sea que hizo parecía un error. Aquí fácilmente podías conectar las historias. No lo sé, tal vez revelar qué fue lo que pasó. Nah, qué flojera, mejor dejemos que sea juzgado por la muerte de Gwen Stacy. Ya dejen a Gwen Stacy en paz, lleva más tiempo muerta que viva. Es cierto que se nos revela un poco más el misterio y al final la historia pues no es mala. La historia es bonita, o podría serlo si el arte no fuera tan feo. Aunque no lo creas, el dibujante de este cómic es el mismo que está dibujando el cómic de Absolute Batman. ¿Cómo cambian las cosas, no? Y entonces llega el primer gran evento de este run. Estamos hablando de Dark Web. ¿Te acuerdas de Ben Reilly? Ya sabes, Scarlet Spider, ese tipo que era heroico y divertido, pues ahora es malo y se llama Kazan, aunque por lo menos en la TAM la gente le empezó a decir el conche su madre o el chingue su madre, porque bueno, ¿a quién le importa? Todo acerca de este evento, a excepción de los cómics de Venom, está muy mal hecho. La justificación de esta historia no tiene ni pies ni cabeza. Para empezar, la base de la historia está muy mal construida. Kazan como villano está muy mal escrito, nunca entiendes por qué Ben Reilly es un villano. Ben odia a Peter porque, no lo sé, le robó su vida según él, pero pues debes creértelo porque está loco. Es que está en su fase edgy, es que es una criaturita, a esa edad son tremendos. Madeline Pryor solo es mala porque quiere algunos recuerdos que podría pedir amablemente, pero que no lo hace porque es una noble historia. Y con Janine es mucho peor. El cambio que tiene es una traición a todo su personaje. Si Janine estuvo en prisión fue porque ella quiso, porque ese era su arco de personaje, dejar de escapar de su pasado. Pero ¿a quién le importa eso? De todas maneras, ¿quién se va a acordar de un cómic de 96? Pero aunque olvidemos eso, la cosa sigue estando mal de todas maneras, porque según Janine todo el mundo les da la espalda, y eso es una mierda. Peter, MJ o Marcus fueron personas que estuvieron para Janine. Todo esto en la era de Beyond, era en la que Wells estuvo participando. Ok, justifiquemos a Ben Reilly porque está loquito, pero ¿cómo justificamos a Janine? ¿Alzheimer? El único personaje que está justificado para ser malo es Venom, y si la parte de Venom está bien hecha, es gracias a su escritora Lee Wing, y porque se aleja bastante de la historia principal. Mi problema con la historia principal es que es una comedia involuntaria. Si de por sí la justificación del evento es una estupidez, inventar y poner personajes como Reg Rap hacen que la historia no me la pueda tomar en serio. Todo en esta historia es absurdo y por eso mismo no hay nada memorable aquí, la historia simplemente es olvidable.
Mames, Fernanda, no me dio asco, hermosa. No, te lo juro que no. Simplemente me acababa de bañar y no quería llenarme de pucha en la boca. O sea, Fer, cualquier vagina tiene como una babita. No me da asco, me encanta, te lo juro, yo me la como delicioso, pero me acababa de bañar y no me quería ensuciar así, Fernie. Otro día lo hago. Otro día que nos bañemos lo hago. Don't you worry. Me la pasé de huevos y se tiene que repetir. Y como tú me diste un blow, yo te voy a dar uno a ti, hermosa. Sin asco, no me da asco tu vagina se me hace hermosa, me encanta, me la quiero comer. En la historia, Jean Grey le da a Madeline los recuerdos que ella quería. Así de simple, solo era pedirlo. Una solución obvia para un conflicto pendejo. Oye, Ben, esa guerra ya puede acabar si queremos. ¿De qué hablas? Es que Jean me pasó sus recuerdos y puede hacer lo mismo contigo y con Spider-Man. Ah. Está bien. Y eso hubiera pasado si el cómic tuviera lógica. Al final todo termina siendo pura acción. Acción que si bien es entretenida, la historia sigue siendo mala. Y lo peor es que el evento ni siquiera tiene repercusiones. Así que no entiendo cuál fue la intención al crear este evento. ¿Hacer una buena historia? Lo dudo. Ah, pero miren, ahora hay una embajada de Limbo en la ciudad. Y no, esto tampoco va a tener repercusiones. Es que en Nueva York la gentrificación no existe. Son los papás. Para muchos esta historia destroza todo lo que es Ben Reilly, aunque siendo honestos esto aplica para casi todos los personajes. Ben Reilly pasó de ser un personaje tridimensional a uno unidimensional. Este Ben simplemente es un clon edgy y lo peor es que ya hay un clon edgy, pero mínimo Kane tiene justificaciones para ser como es. Además sus propias historias se solían burlar de eso. En cambio con Ben Reilly quieren que te lo tomes en serio, y eso nunca va a pasar si la historia no se toma en serio. El arco que sigue después de Dark Web es básicamente relleno. Tenemos, por así decirlo, una escapada romántica entre Peter y Felicia. Ahora no esperes que se desarrolle y se profundice la relación, porque eso se irá a pedir mucho, aunque para ser justo, Zeb Wells no escribe el arco, lo hace Joe Kelly, pero al igual que muchos arcos pasados, esto no aporta nada. Y yo me pregunto, ¿por qué haces una relación con la que no va a hacer nada? Ah, sí, para llamar la atención. Además en este arco está el infame diálogo de Peter comparando a Mary Jane con una hermana, aunque siendo justos nuevamente, el diálogo está un poco sacado de contexto, ya que Peter reconoce que estaba mintiendo. Y después de 20 cómics de los cuales casi todos son irrelevantes, tenemos la revelación del misterio. ¿Qué fue lo que hizo Spider-Man para que todos lo odien? Pues nada, esta supuesta gran historia comienza con un tipo malvado volviendo. ¿Quién es? Pues espera. ¿Saben qué? Olvídenlo. Pensé en varias maneras en las que podía contar la historia, pero la historia simplemente es mala, así que ni siquiera me voy a esforzar. Mira, es Benjamin Rabin, ¿te acuerdas de él? Un malo que estuvo en un arco durante la era de Brand New Day. Ya sabes, es la que a nadie le importa porque nadie se acuerda de ella. Este tipo se lleva a Peter y a MJ a otro mundo. Pero tranquilos, que aquí aparece el chat de chats. Mira mamá, es el Dr. Gordon Freeman de la serie de Skibidi Toilet. El dios de Rabin, Wyatt, quiere destruir el mundo o algo así, pero para eso debe matar a Peter, por lo que Mary Jane lo manda a casa y ella se queda en ese mundo. Y así es como Peter termina en Pensilvania, que es lo que vimos al inicio del run. Peter, al ver que el tiempo transcurre de manera distinta en ambos mundos, sabe que debe apurarse, pero como todos saben que Spider-Man estuvo en la explosión de Pensilvania, es sospechoso, y por eso mismo nadie le ayuda, ni siquiera uno de sus mejores amigos como lo es Johnny Storm. Es que de verdad, es como si Zeb Wells no conociera ningún personaje de Marvel. Es que aquí nadie actúa como su personaje debería actuar, y lo peor es que esto pasa en toda la serie. Los personajes actúan de manera distinta con tal de forzar una trama, pero como sea, al final Peter le pide ayuda a Norman Osborn, y también le roba a sus amigos como los Fantastic Four, y entonces Norman le crea a Peter un nuevo traje para ir al otro mundo. Zeb Wells dijo que esa parte del cómic le encantaba y no sé por qué, si el traje está bien pinche feo, pero mientras Peter estaba haciendo esto, Mary Jane estaba con Paul Deidad. Los dos se encontraron y adoptaron unos niños, así nomás. También Paul Deidad le construye a Mary Jane una cosa que le da poderes. Es que, ¿Paul Deidad? Los lectores de The Amazing Spider-Man se tuvieron que esperar 60 años para que finalmente llegara el verdadero protagonista. Te perdono por todo, Zeb Wells, de verdad que no te merecemos. Al final Rabin se muere, Peter se reúne con Mary Jane, solo que ella ya consiguió su propia familia. Y es que resulta que ella estuvo en ese mundo como por 4 años, y eso no tiene sentido, porque Peter estuvo en ese mundo una semana, lo que en su mundo solo fue un día.
día, y según Peter estuvo un mes intentando encontrarla, así que hagamos cuentas, un mes tiene más o menos 30 días, lo que serían 30 semanas, cada una con 7 días, por lo que más o menos tendríamos 210 días, lo que es menos de un año. ¿Dónde está la coherencia? No estoy pidiendo mucho, son matemáticas básicas. Y lo peor es que hay preguntas que ni siquiera se responden. Sabemos que Peter se fue por 6 meses, y también sabemos qué hizo en el primer mes, pero ¿qué hay de los otros 5? Pues nunca lo sabremos. Solo sabemos que Peter dejó que su amigo le pagara su renta, y que su tía May tuviera que pagar sus deudas. ¿Y responsabilidad? ¿Dónde? Pero si creías que las cosas no se podían poner peor, pues déjame decirte que estás equivocado. El número 26 de esta serie fue probablemente el cómic más ruidoso de todo el run. Se nos decía que iba a tener la muerte más impactante en los cómics de Spider-Man. De hecho, se ve que la portada está un poco inspirada en el cómic de The Amazing Spider-Man 121. Ya saben, ese cómic donde muere Gwen Stacy. Todo apuntaba que la víctima esta vez iba a ser Mary Jane. Incluso habían medios que apoyaban esta idea. Pero para no hacerles el cuento largo, el cómic fue filtrado un mes antes de que se publicara. Y adivinen quién fue la víctima. Kamala Khan, alias Miss Marvel. Y luego estaba Marvel diciendo que evitáramos los spoilers. Claro, Marvel, voy a dejar mis redes sociales por un mes por un cómic todo culero. Al final la propia Marvel tuvo que lanzar los spoilers oficialmente, y hubo bastante gente que estuvo enojada. De hecho, el cómic fue filtrado dentro de la propia Marvel, y bueno, el cómic al final es una mierda. ¿Te acuerdas de los hijos de Mary Jane y Paul? Pues ya no existen, adiós. ¿Es en serio, Marvel? ¿Qué tanto debe sufrir Paul Deidad para que seas feliz? O miren, una página donde los personajes actúan como deberían actuar. Pidamos un deseo. ¡Pum! Se muere Mary Jane. Ah, pero no era Mary Jane. Veo que has matado a la mujer equivocada, pero la mujer correcta está detrás de ti. Lo ideal sería dejarte matarla. Nada, mejor te mato. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué son estas caras? Parece que jugaron el juego de la galleta, o sea, no mames. Y eso es todo, Kamala está muerta. En estos 26 cómics, ella apareció en menos de 30 páginas. Y yo sé que la muerte de Miss Marvel fue una orden de Kevin Feige, pero si ya sabes que debes matarla, mínimo hazlo bien. He visto gente decir que esto es un ejemplo de mujer en el refrigerador. Este concepto nos describe cómo las mujeres son dañadas, asesinadas o maltratadas, como un recurso narrativo para motivar el desarrollo del personaje masculino protagonista, aunque esto igual puede aplicar para crear impacto. Aquí aplica más o menos de que la intención era hacer que Miss Marvel volviera como una mutante y así hacer sinergia con su versión del MCU, pero también recordemos que usaron su muerte para vender este cómic. Ahora quisiera decir que la muerte de Kamala tiene repercusiones para la historia, pero no, porque recordemos que aquí todo lo que pasa no importa. Se intenta más o menos que en el siguiente arco Peter se sienta culpable o algo así, y eso mismo lo hace un poco más agresivo, pero no te creas que no dura mucho, pues más allá de golpear a Shocker, pues no va a haber nada. Respecto a Norman Osborn, debo decir que es un personaje un poco desperdiciado. Lo bueno que tiene como personaje no es gracias a Zeb Wells. Las bases del Gold Goblin como héroe son gracias a Nick Spencer, y su desarrollo como héroe es gracias a Christopher Cantwell en su miniserie del Gold Goblin. Aunque eso sí, el plan de la Queen Goblin es una pendejada. Su plan consiste en regresar los pecados a Norman Osborn. La cosa es que, ¿por qué se esperó un año? ¿Por qué esperarse a que Norman se convierta en el Gold Goblin y ahora pueda defenderse? ¿Es que por eso murió? Ah, que revivió. Claro, en general el aporte de este arco es casi nulo, lo cual ya es costumbre para este run. Casi todo el arco se siente ridículo, principalmente por el Doc Ock, y por eso el final del arco se siente extraño, porque el cambio de tono es demasiado grande. Solo quiero decirles que apenas estamos en la mitad del run, así es. Nos falta bastante. Ya a partir de aquí se retoma el tema de las pandillas criminales, pero no esperes que esos personajes tengan relevancia, porque más allá de Tombstone o Hammerhead, los demás son un cero a la izquierda. Ya para este punto, mejor ni esperes nada de Zeb Wells, solo espera lo peor y solo tal vez no sufras tanto. Y la charla entre Peter y Randy en la despedida de soltero es de los pocos momentos en los que Zeb Wells realmente escribe un personaje secundario. Oigan, ¿y la relación entre Peter y Felicia? Ah, sí, terminaron. Esta relación romántica solo inició y pues ahí se quedó. Yo sé que Felicia Hardy nunca ha sido esa gran pareja para Peter, pero aquí pudo serlo. Pero como para hacer eso Zeb Wells debe escribir un personaje secundario de manera correcta continuamente, pues mejor no. Digo, no le podemos pedir mucho, ni siquiera sabe matemáticas básicas. La boda de Randy y Janice, quien es la villana Vidul, sale mal y Tombstone queda casi muerto. Con esto la trama de los grupos criminales queda en pausa. Otra vez. Ah sí, Kraven y la Queen Goblin hacen el amor. ¿Por qué? No sé. Aunque tampoco puedo culpar a Kraven.
¿Mami? Los pecados del Green Goblin ahora están en una lanza, y Kraven quiere que Norman los tenga otra vez, solo que Spider-Man los termina recibiendo y creo que muchos ya saben que sigue, el Spider-Man que ríe. Ajá, ¿de qué se ríe? Yo sé que hay gente que odia la idea por el Batman que ríe, pero para ser honestos, creo que el arco empezó decente. Al inicio buscó manejar el cómic de Kraven Last Hunt, solo que esta vez Spider-Man es el cazador y Kraven es la presa. Pero si tengo que darle mérito a alguien, sería Patrick Gleason. Su arte es uno muy bueno que incluso mejora la propia narrativa del cómic. No entiendo por qué no dibujó más cómics en este run, pero a pesar de que el arco iniciara de manera decente, Zeb Wells arruina todo. Porque aquí tenemos uno de los momentos más ridículos de todo el run, porque Peter se pone a llorar de que Mary Jane ya no es su novia. Pasamos de algo más o menos interesante a un Peter que actúa como resentido social y misógino. Zeb Wells pudo hacer un buen arco aquí, pero es tan incompetente que el arco termina siendo un mal chiste, y las repercusiones de esto no van a ser importantes. De hecho, a partir de aquí, el run es una pérdida de tiempo. O sea, siempre lo fue, pero aquí es peor. Es que no entiendo por qué Wells le da tanta importancia a este personaje. Es que ni siquiera da risa. El arte de McGuinness está súper desperdiciado en Dark Web y en este cómic. Es una pena porque el arte es muy bueno. Y luego llega el segundo gran evento de Zeb Wells, Gang World. Y no, tampoco es bueno. Para este punto, eso será pedir demasiado. Y es que, a ver, la justificación de la guerra es algo sin sentido. Básicamente, Hammerhead atacó las bases de los jefes criminales, pero culpó a otros jefes para iniciar conflictos. Todo esto para que sea el mismo quien arregle todo, y así la magia o como se pronuncie tenga poder sobre los demás. Y nadie sospecha nada porque supongo que los jefes criminales son idiotas. Y luego hay contradicciones como por ejemplo con Janice. ¿Por qué? Pues los meros no quieren que Janice negocie con ellos, pero en el primer número de la serie querían que Rose negociara también. Esto a pesar de no tener ningún territorio, solamente lo querían por ser el hijo de Wilson Fisk. Pero Janice, que es la hija de Tombstone y que ya tiene territorios, se debe ganar el puesto. ¿Incoherencia? ¿Dónde? Y luego está Miles, que le reclama a Peter por desaparecer 6 meses. O sea, Miles apareció antes y nunca dijo nada, ¿por qué ahora sí? A veces pienso que Zeb Wells olvida lo que escribe. Y luego quieren que nos importe la ley del exalcalde Fisk, una ley que nunca tuvo importancia en la serie, quieren que la tenga ahora. Se supone que los héroes en la ciudad son ilegales, pero nunca vemos eso, entonces ¿por qué a mí me debería importar? Luego la historia ni siquiera inicia y Hammerhead ya no es el malo, ahora es Madame Mask. Entonces toda la construcción de este evento termina siendo en vano. Esta historia consiste en que Spider-Man y un grupo de héroes deben acabar con la guerra de criminales, porque ahora están peleando no más porque sí. Pero yo me pregunto, ¿cómo es que ellos supieron lo de Hammerhead tan pronto? Supongo que Madame Mask lo mandó en un grupo de WhatsApp o yo que sé. La historia solamente es mala, tanto en el guión como en el arte. Tenemos dos cómics de una pelea contra Wilson Fisk, una pelea totalmente forzada. Solo pelearon porque Fisk tenía ganas de pelear. ¿Esa mamada qué? Hasta los tie-ins son más interesantes que la historia principal. Y es que todos estos villanos son personajes que nunca tuvieron importancia, y esto es peor con la antagonista principal. Uno como lector nunca siente la enemistad entre Spider-Man y Madame Mask, entonces aunque intenten que la batalla final tenga peso, pues no lo tiene, y al final de todo Tombstone se convierte en el nuevo Kingpin, y no, eso tampoco va a tener repercusiones. Ah, por cierto, ahora MJ es una superheroína, y su nombre ahora es Jackpot. Si nunca hablé de esto es porque es irrelevante para el run, pero a día de hoy sigo sin entender por qué hicieron esto. Ah, sí, para llamar la atención. Luego Zeb Wells intenta crear un nuevo interés amoroso. Digo intenta porque Che es un personaje del cual no sabremos nada, solo existe para ser una pareja. Luego Kazam y la Queen Goblin regresan, pero no es nada importante. Ya aquí nada es importante, y eso hace que el cómic no solamente sea malo, también lo hace aburrido. La Queen Goblin es vencida y pues nunca más sabremos de ella. No entiendo por qué Wells crea personajes si no va a hacer nada con ellos. ¿Y que creen? El Green Goblin ha vuelto. Puede que algunos de ustedes ya sepan que está por venir. Oigan, si el Spider-Man que ríe era tan bueno, ¿por qué no hay un Spider-Man que ríe 2? Oh, vaya. No pasaron ni siquiera 25 cómics y Zeb Wells está haciendo un refrito. Estos dos arcos fácilmente pudieron ser uno solo. Yo no sé si Zeb Wells quiso extender su serie o por qué está pasando esto. La primera vez que pasó esto, la historia mínimo era interesante, pero aquí ni esto. Los Sinister Six son ridiculizados otra vez. Al grupo se le construyó su propia trama que al final no llegó a nada. O vaya, la radiación de Ben curó a Peter y también le hizo un nuevo traje. Sí, es imposible tomarte en serio esto. Lo único bueno de este arco, además del arte, es cuando Peter pelea cara a cara contra los pecados de Norman. Es un momento que busca definir quién es Spider-Man, y Zeb Wells lo hace muy bien. Lástima que el resto del arco fue una tontería.
Y sí, Miss Marvel volvió a la vida y ahora es una mutante. Y no, esto no importa. Yo siento que aquí Zeb Wells ya no sabía qué hacer con la serie, por eso mismo los arcos se sienten tan vacíos. Casi todos los arcos poseen el mismo problema, carecen de un propósito. La historia avanza sin una dirección en concreto. Luego tenemos una cita entre Peter y Jay. Y no mentiré, la historia me gusta, de hecho hasta se me hace un poco bonita, pero pudo ser mejor. Peter constantemente le falla en las citas y eso mismo le creó un peso, pero nunca sientes ese peso. Y eso pasa porque Jay es un personaje que ni siquiera conocemos. Y no solo es eso, la relación de estos dos nunca se desarrolló. Y es por eso que es importante saber escribir a los personajes secundarios y no usarlos como simples herramientas argumentales o simples adornos. Al final toda esta relación se puede olvidar y la historia sigue exactamente igual. Lo mismo que pasó con la relación con Black Cat. Ya para el arco final tenemos a Tombstone, quien es arrestado al inicio pero después es liberado. Me parece correcta la elección de Tombstone como villano final, pues después de todo fue el único villano decente. Debo decir que el arco final logra crear un poco de tensión, esto cuando Tombstone intenta matar a su hija, y finalmente Romita Jr. hace un trabajo regular. Ojo en lo que dije, regular, porque el arte sigue sin ser bueno, pero mínimo ya no es una basura. Y eso es todo, el arco final solo es una pelea. No les diré que el final de la serie es decepcionante porque nadie esperaba nada. Tombstone queda libre, le dice a Peter que Spider-Man ganó, pero que el mundo no funciona así. Y me encanta cómo es que Zeb Wells quiere darle importancia a la tía May en el último número. Quiere que un personaje inexistente en la serie tenga relevancia en el último número. Es que me pregunto, ¿será idiota? Y así es como termina el run, con un arco igual de vacío que toda la serie. Si tuviera que reducir los problemas del run a uno solo, diría que es la falta de compromiso. Zeb Wells solo escribe por escribir, pero no intenta hacer algo. Por eso mismo muchas historias se sienten vacías. De hecho, al final del run, casi todo sigue igual, porque más allá de la vida romántica, todo sigue igual. Y es que en términos generales, este run ha sido uno sin un propósito. Esto se puede ver desde el inicio, pues carece de una verdadera dirección. Los cambios carecen de repercusiones y la caracterización de los personajes es pésima. Wells crea muchos cambios, pero no se compromete en hacer algo con ellos. Shazam, Hallow City y la Queen Goblin son ejemplos de eso. Son personajes que cambiaron por completo, pero que se quedaron sin una conclusión. Zeb Wells ahí los dejó nomás. Ahí que está en el problema del siguiente escritor, ¿verdad? Y ni siquiera voy a hablar de Rec Rap, prefiero pretender que no existe. Zeb Wells destruye a todos los personajes de esta serie. Hay momentos en los que Spider-Man es casi irreconocible. Me sorprende que un personaje que ha pasado por mucho se comporte como un idiota, y los personajes secundarios también sufren por parte de Zeb Wells. Ok, Zeb Wells, ya entendí que ya no sabes escribir personajes femeninos porque tu esposa te dejó, y en vez de ir a terapia como una persona inteligente o darle dinero a un pelón machista para que te diga que le eches ganas, decidiste arruinar a Spider-Man. Lo que pasa es que si quiero ver un tipo de rojo haciendo humor negro, me pondré a leer cómics de Deadpool y no de Spider-Man. Nuestro querido escritor reduce los personajes secundarios a ser simples herramientas argumentales, y eso es pésimo para un cómic de Spider-Man, porque parte del corazón del personaje son sus personajes secundarios. Pero eso a Wells no le importa, lo que le importa a Wells es que la gente hable de su cómic, y al final eso fue lo que pasó. La gente revisaba el cómic, no porque les pareciera bueno, pero querían ver qué estupidez iba a hacer Wells. Pero esa no fue la única manera con la que la serie pudo sostenerse. Es momento de que hablemos de las portadas variantes. Aquí pueden ver los últimos 3 volúmenes de la serie de The Amazing Spider-Man. El volumen 5 tiene más de 100 cómics y cuenta con 602 portadas, pero el volumen actual, que tiene menos números, tiene más de 800 portadas. Y puede que te preguntes, ¿cómo es posible eso? Pues solo mira esto, 9 portadas. Hazme el maldito favor, una portada, 2 portadas, 3 portadas, 4 portadas. Son 4 portadas para el mismo dibujo. ¿Tanta hambre tienen? Y lo peor es que esto funciona, pues existe un mercado de coleccionismo de portadas. Creo que todos conocemos lo obvio, Spider-Man está estancado. Y esto no depende solamente del escritor, depende de gente que está más arriba como los editores. Nick Lowe es un responsable de esto, y él sabe que la gente está enojada, pero según él todo está bien. Casi te dice que si quieres leer algo bueno, mejor lee otra cosa, y ¿sabes qué? Yo haré eso. Yo empecé a leer cómics de The Amazing Spider-Man en 2014. 10 años después,
ya estoy harto. Si retomé la serie fue para hacer este video, pero yo ya me bajé del barco. Y es que la realidad es que no podemos hacer nada al respecto. Es increíble cómo es que Zeb Wells hizo que un cómic que se llamaba Asombroso terminara siendo algo aburrido. Pues, como dice Tombstone, así funciona el mundo. Como que el video está un poco triste. Digo el video porque yo estoy enojado. Leí como 60 cómics para hacer este video. Después de esto ir a terapia, no aguanto más. Así que por favor suscríbanse, denle like y comenten algo. Si no lo hacen, pues espero que los atropelle un burro. Ok, me pasé, estuvo algo violento eso. Les juro que no soy así. Soy peor, pero no es mi culpa, ¿ok? Es culpa de los demás, creo. Ya hablando en serio, pues gracias por apoyar el canal. De verdad, esto es un avance, esto es un cambio para mí, ¿saben? Entonces, yo sí agradezco eso, porque, no sé, se siente bien de verdad todo el apoyo que he recibido, los comentarios, los likes, hacer el canal, hacer los videos, ponerme la máscara, me ha cambiado por completo y yo agradezco eso. O sea, esto lo hago por mí, no crean que son especiales, pero agradezco ese apoyo. Así que, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y que se la pasen bien. O por lo menos mejor que yo. Si quieren seguirme, ahí está X o Facebook. En la descripción van a estar los links. Les prometo que estaré activo. Sin nada más que decir, me despido. Yo he sido Dion Canny Spark y espero que puedan verme en el próximo año. Hasta luego.